La guerrilla del ELN sigue en el foco de las discusiones en Colombia. Este miércoles, el gobierno de Gustavo Petro suspendió el decreto del cese al fuego con el grupo, pero insiste en acordar una tregua. Mientras, la Defensoría del Pueblo llama a los rebeldes a deponer las armas de manera indefinida como un gesto de buena voluntad. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El gobierno de Colombia suspende el decreto del cese al fuego con el ELN, la última guerrilla activa en el país. La decisión llega un día después de que el grupo desmintiera al presidente Gustavo Petro y el anuncio de un cese bilateral. En Estados Unidos, los republicanos más conservadores frustran la elección de Kevin McCarthy para presidir la Cámara de Representantes. Es una situación inédita en un siglo que paraliza el funcionamiento de la Cámara y la sume en el caos. Y Rusia anuncia la partida de una fragata con nuevos misiles hipersónicos al Océano Atlántico. Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Vladimir Putin se ven sometidas a una creciente presión por los reveses sufridos en el campo de batalla de Ucrania. El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció este miércoles que el gobierno suspendió los efectos jurídicos del decreto de cese del fuego bilateral anunciado con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. La declaración del ministro Prada se produce un día después de que la guerrilla negara ser parte del acuerdo del cese del fuego que el presidente Gustavo Petro había presentado el pasado 31 de diciembre. El ELN señaló en un comunicado que no existe ningún acuerdo en ese sentido y que no acepta un decreto unilateral del gobierno. Las declaraciones contradictorias han provocado una lluvia de críticas al mandatario de Colombia, que defiende una salida negociada del conflicto con rebeldes, narcos y paramilitares, conocida como paz total. Lo cierto es que Colombia ha vivido múltiples intentos de consolidar la paz en su territorio. En las últimas décadas, el conflicto armado ha generado desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos de líderes sociales y masacres. El gobierno de Gustavo Petro anunció un cese bilateral al fuego que incluye a los principales grupos armados del país, pero, como dijimos, en las últimas horas la guerrilla del ELN anunció que ellos no han accedido a este punto. El Ejecutivo también suspendió la medida. Sin embargo, en los territorios del país se vive una tensa calma similar a la que se sentía cuando se realizaban las negociaciones de paz con el grupo guerrillero FARC. No ha tenido un día de paz en sus 67 años de vida. Lo dice Félix Banquero, un líder social colombiano que ahora tiene un buen presentimiento. Los dos periodos de Santos fueron, comparativamente con todos los anteriores, tranquilos. Este escenario, inclusive hoy con lo de la tregua y toda la cosa navideña y toda la vaina, se siente también en esa dirección. El gobierno colombiano había anunciado un cese al fuego bilateral, pero lo suspendió después de que la guerrilla del ELN notificara que no había aceptado la propuesta. El senador Iván Cepeda insiste en que se debe seguir avanzando. Pero aquí el esfuerzo que hay que hacer es no dejarse desconcentrar, no estar sometido al vaivén de las noticias. Nuestro propósito no es resolver los problemas humanitarios, aunque también los estamos considerando, sino resolver el conflicto armado. En las regiones consideran que el ELN está presionando a las comunidades para tener una mejor posición frente al gobierno y las negociaciones de paz. Los actores armados, cuando inician procesos de diálogos con cualquier gobierno o procesos de paz con cualquier gobierno, siempre intentan entrar a ese escenario de diálogos con fuerza. Su fuerza la denotan en los territorios o generando acciones bélicas, o generando marcaciones como las que hemos visto en varios territorios. Ese es uno de los resultados. Las organizaciones indígenas denuncian que se redujeron las acciones bélicas, pero que las violaciones a los derechos humanos no se han detenido. En los territorios, desafortunadamente, todavía vemos desplazamiento, todavía vemos asesinato, todavía vemos persecución, y no solamente la persecución de los armados ilegales, sino de las instituciones de Estado persiguiendo a comunidades y a comuneros. Y eso pues lo que hace es
dejar el sinsabor a nuestras comunidades de la pregunta redonda es de cuál paz estamos hablando. El senador Iván Cepeda, que hace parte de la mesa de negociaciones, considera que hay que mantener el optimismo y creer en la construcción de la paz total. Que esta vez lo vamos a lograr, que vamos a perseverar, que vamos a hacer todo lo necesario para ponerle punto final al conflicto armado, a las situaciones que hacen sufrir y padecer tanto a esas comunidades que viven en esa otra Colombia que no está en las noticias muchas veces, sino por cuenta solamente de los hechos luctuosos. El anuncio del ELN de no someterse al cese bilateral al fuego es uno de los muchos golpes que ha recibido la política de la paz total. Félix no pierde la esperanza. Esta propuesta de paz total nos involucra, nos mete a todos, nos pone de todas maneras a la sociedad en su conjunto como sujetos de derecho y como posibles actores. Esta paz, este proceso, en comparación con los otros, no hay lugar para espectadores. Muchos colombianos, como Félix, llevan toda su vida esperando ver a su país en paz. Y nos vamos ahora de inmediato a Bogotá por más información. Diana Jayón con más detalles. Diana, ¿qué llevó al gobierno colombiano a suspender el decreto del cese al fuego con el ELN? Silvia Augusto, obviamente fue la respuesta del gobierno después de darse a conocer el comunicado por parte de esta guerrilla diciendo que no se sentarían obviamente a hacer esta propuesta del presidente Petro, es decir, que ellos no llevarían a cabo este cese de fuego porque no había sido una propuesta bilateral, sino que había sido un decreto dado por el gobierno de Petro y que ellos no llevarían a cabo nada que anteriormente no se hubiese negociado en la mesa que ya está instaurada en México y donde volverán a hablar próximamente. También lo ha hecho obviamente el presidente ante la negativa de esta guerrilla de suspender los ataques o por lo menos algunos enfrentamientos que cursan en este momento en varias regiones del país. Diana, ¿qué consecuencias va a traer todo esto para el proceso de negociación con la guerrilla del ELN? Cuéntanos. Silvia, el encargado de señalar qué es lo que ocurre ahora ha sido el ministro del Interior de Colombia. Ha dicho que para la próxima reunión que sostengan con delegados del ELN, que se llevará a cabo en México a final de este mes en ese proceso de paz, lo que van a llevar es una propuesta de tregua, es decir, no será un decreto presidencial, sino una propuesta para que la guerrilla deje de actuar en los lugares donde en este momento se están llevando a cabo combates, una tregua consensuada entre las dos partes. Y obviamente lo que ha dicho también el ministro y ha dado a entender el gobierno Petro de esta manera es que lo que intentarán es que esta tregua también implique a los otros actores armados que en este momento están operando en todo el país, es decir, a las disidencias de las FARC y también a aquellos grupos criminales que hacen parte del denominado Clan del Golfo. Muchísimas gracias, Diana Jayón desde Bogotá. Y en Perú, las autoridades reportaron este miércoles más de 20 puntos con tránsito interrumpido en 5 regiones del país en el primer día del reinicio de las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente. El gobierno advirtió ya que se asegurará la libertad de tránsito en todo el país. Marcha por la paz, terrorismo nunca más. Han sido los mensajes lanzados por los manifestantes en Lima. Miles de personas se sumaron al llamado de colectivos sociales, políticos y religiosos para dar su apoyo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y para repudiar la violencia que se desató en las protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Por eso estamos aquí. Queremos paz. No vamos a permitir que se sigan cometiendo actos vandálicos, actos terroristas. Bueno, hemos tenido problemas de políticos, pero espero que se resuelvan y que ante todo reine la paz. Todo puede arreglarse, pero dentro de la paz, sin violencia. Contramanifestantes irrumpieron en la marcha manchadas con pintura roja y exigieron justicia por los más de 20 fallecidos durante las manifestaciones de diciembre. Y queremos que
que se haga justicia, porque no es justo de que quede impune estas muertes, que no se hagan investigaciones de vida. Son más de 27 personas que han muerto y está quedando en la nada. Hay duras críticas contra la impunidad. La presidenta de Perú se pronunció este martes al respecto y ha prometido justicia. Queremos justicia rápida para los familiares de nuestros compatriotas que fallecieron durante los actos de protesta. Ello evitará la inmunidad y contribuirá a la paz social que tanto necesitamos. La Marcha por la Paz, promovida principalmente por movimientos de derecha y centro-derecha, se adelantó a los nuevos paros anunciados para esta semana por parte de simpatizantes del expresidente Castillo, quienes exigen la renuncia de Boluarte y elecciones inmediatas. Está por verse si se logrará cumplir la hoja de ruta establecida por el Congreso en Perú, que prevé elecciones anticipadas en abril próximo, en momentos en que Castillo está en prisión preventiva, acusado de fraguar un golpe de Estado. Y en Estados Unidos, el ala derechista del Partido Republicano impidió este miércoles de nuevo el nombramiento del republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. El expresidente estadounidense Donald Trump pidió al ala dura de los republicanos que dejaran de bloquear al candidato del partido Kevin McCarthy para presidir la Cámara de Representantes, pero ni aún así el político californiano pudo conseguir los votos necesarios. El presidente Joe Biden calificó de vergonzosa la situación, consecuencia de las divisiones internas de los republicanos. No está claro cuántas votaciones más habrá este miércoles antes de que la sesión vuelva a suspenderse. Vamos directamente a Washington con más detalles. Pablo Pardo. Pablo, McCarthy no logró los 218 votos a favor. ¿Qué va a pasar ahora que ha vuelto a fracasar? ¿Seguirá habiendo votación? Sí, va a tener que seguir habiendo votación, no hay más remedio. Va a seguir habiendo votación hasta que finalmente haya un vencedor. La cuestión es que nadie sabe cuándo va a pasar eso. El récord son, creo que 133 votaciones. McCarthy dijo ayer que él estaba dispuesto a batir ese récord. Esperemos por su bien y por el de todos que ese no sea el caso, porque no hay ninguna alternativa. La oposición a McCarthy sigue siendo fuerte, sigue siendo tan vigorosa como lo era ayer, incluso puede que más. Creo que McCarthy ha quedado incluso peor en la cuarta votación, la que se ha celebrado hoy, que en las 3 de ayer, y por consiguiente la situación no demuestra ningún signo de cambio, ni siquiera después del apoyo del expresidente Donald Trump a McCarthy. Exactamente. Donald Trump rompió este miércoles el silencio y pidió a sus acólitos del ala dura desbloquear la situación. ¿Por qué no ha servido la presión del expresidente? ¿Por qué seguimos en estas votaciones? La presión de Donald Trump ha sido muy curiosa. Trump tiene una relación muy ambivalente con McCarthy. Siempre ha dicho que él probablemente la apoyaría, pero McCarthy es un político cuya única guía en el mundo es el poder. Y Trump siempre busca gente que sea muy fiel, que le sea muy fiel. Con lo cual su relación con McCarthy es un poco complicada. Probablemente lo que el expresidente ha tratado de hacer al apoyar a McCarthy es tratar de tender puentes con el establishment del Partido Republicano, que está muy orientado hacia Ron DeSantis, el otro gran candidato en las elecciones de 2024 por el Partido Republicano. De hecho, DeSantis no ha dicho nada, no ha apoyado a McCarthy. DeSantis por ahora está callado y es posible que eso le perjudique. Claro, bueno, lo que está clarísimo tras estos 2 días de votaciones es la fuerte división entre los republicanos que controlan la Cámara de Representantes. ¿Qué significa esto en la práctica para el presidente Biden? Para el presidente Biden esto abre una ventana de oportunidad considerable, porque las cosas por las que se oponen a McCarthy, dejando de lado pues, la cuestión personal, son cuestiones como, por ejemplo, la ayuda militar a Ucrania. Los 20 legisladores que se oponen a McCarthy no quieren dar ayuda a Ucrania, no quieren gastos en programas sociales. Y estas son cosas que la Casa Blanca sí quiere y en las cuales la Casa Blanca y los demócratas de la Cámara de Representantes pueden forjar alianzas
con republicanos, digamos, más moderados que estos. Sobre todo si estos republicanos, como es el caso, están furiosos con estos 20 que están bloqueando una y otra vez el nombramiento de McCarthy, con lo cual es bueno para Biden, le abre una ventana de oportunidad muy favorable. Muchísimas gracias, Pablo Pardo, en Washington. Economía ahora con Rosa Casals. Empezamos con noticias sobre el clima, malas noticias. Alemania incumplió nuevamente en 2022 su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La mayor economía europea superó en 5 millones de toneladas de CO2 el objetivo establecido en la Ley Alemana de Protección del Clima. El año pasado, el consumo de energía en Alemania disminuyó en un 4,7% respecto al año anterior. Sin embargo, el uso de carbón y petróleo para producir electricidad se acentuó para reemplazar el suministro de gas ruso, lo que aumentó las emisiones contaminantes. Y el mayor consumo de carbón ha sido, pues, una de las medidas con mayor impacto medioambiental. Nuestro analista en Frankfurt nos contaba cuánto más se está consumiendo y cuáles son las perspectivas. Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí en Alemania ha aumentado bastante en el año 2022. En el pasado año el consumo de carbón. De hecho, según las recientes previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, Alemania se iba a convertir en el 2022 en el país europeo donde el uso del carbón más habría aumentado dentro de la Unión Europea. Eso se debe principalmente al agobio que ha habido en sectores como el metalúrgico o el químico por las facturas a las que se podían enfrentar por el aumento de los precios del gas y porque son sectores donde se necesita mucha energía. En estos sectores las fábricas, las empresas que han podido saltar del gas al carbón, sustituir el gas, lo han hecho y esa es una de las razones por las que aquí en Alemania ha aumentado el carbón. De hecho, la hulla, uno de los tipos de carbón con mayor poder calorífico, ha aumentado en un 21% en el pasado año. Pero el uso del carbón no ha sido el único motivo que explicaría por qué aquí en Alemania por segundo año consecutivo se han sobrepasado los topes de las emisiones de CO2. El sector del transporte ha sido también uno de los factores que ha contribuido a ello y en especial, al parecer, según los datos que hemos conocido hoy, los vuelos que se han producido dentro de Alemania. Cambiamos de región, nos vamos hasta Venezuela, que recibió este martes el crucero Amadea, el primero procedente de Europa que atraca en este país después de 15 años. En la última década, el turismo cayó en Venezuela por la crisis económica y los altos índices de inseguridad, pero el sector está mostrando signos de mejoría. Los 500 turistas europeos que viajan en este barco traen consigo esperanza para el país. Es el primer crucero que atraca en Venezuela en 15 años. Es un placer enorme porque la recepción desde el inicio era increíble. Esta mañana a las 7 el crucero llegó y fuimos recibidos con música, con danza. Nunca vi algo así. Con sus playas blancas y aguas turquesa, la isla Margarita podría volver a ser un imán turístico. De momento, el negocio vive de los turistas rusos, pero las sanciones a raíz de la guerra han limitado muchísimo sus posibilidades para viajar. Los huéspedes de otras nacionalidades escasean aquí desde hace años. La crisis económica, la hiperinflación y las sanciones occidentales casi hicieron desaparecer a Venezuela del mapa del turismo internacional. La escasez de alimentos, las protestas y la pobreza marcaron los últimos años en el país. Pero ahora llegan las primeras señales de recuperación económica. Que un crucero haya puesto rumbo a un puerto venezolano da esperanza a las autoridades locales. Bueno, hoy es un día de alegría para todos los neoespartanos. La llegada de este crucero ha sido un entusiasmo para la economía del Estado, importante porque aquí nos beneficiamos y se beneficiarán varios rubros de la economía del Estado y es un comienzo de la llegada de varios cruceros que van a empezar a venir. Según los últimos datos oficiales de 2017, el turismo aportó este año solo el 0,1% del PIB venezolano, una cifra que indica que solo hay margen para la mejora. Y tenemos la oportunidad de hablar sobre la situación en Venezuela con nuestro compañero Óscar Schlenker en Caracas. Óscar,
¿Qué tal? Muchos saludos. Óscar, la crisis política, la escasez de productos y los problemas en los servicios públicos básicos ahuyentaron a los visitantes en la última década. Y en 2022 hubo una tímida mejora en el sector turístico. ¿Crees que se trata de una mejora circunstancial debido, entre otras cosas, al aumento del turismo ruso o es algo más? Bueno, no cabe duda que hay un interés en desarrollar otras industrias en Venezuela a raíz del desplome de la industria petrolera en el país, y el turismo es una de esas industrias que podría generar ingresos para mejorar la situación, sobre todo de las regiones que siguen padeciendo la crisis humanitaria y de servicios públicos. Los convenios con Rusia en torno al turismo generaron mucha esperanza en su momento, pero con paquetes todo incluido, los que más se beneficiaban de esos ingresos fueron los resorts y las agencias de viajes. Es poco lo que le queda a la isla en sí. Hay que ver cómo se va a desarrollar esta nueva esperanza del turismo europeo para que al menos mejoren los servicios de agua y electricidad en nuevas partes, en la isla de Margarita, que están en muy mal estado. La inflación en Venezuela sigue siendo muy elevada, la mitad de la población vive en la pobreza, pero el año pasado hubo también cifras alentadoras. La economía creció en torno al 18% en comparación con el año anterior. ¿Qué factores han favorecido esta mejoría? Bueno, uno de los factores determinantes fueron las sanciones contra Venezuela, porque a raíz de las sanciones la administración de Nicolás Maduro se vio obligado a eliminar los controles económicos que tenían sobre el sector privado. Además, se sinceró la economía al dolarizarse y también se eliminaron varias restricciones para importar y exportar de Venezuela. Pero aunque se han visto algunas mejoras en la economía, lo que más ha incrementado es la desigualdad. Existe una clase muy pequeña, adinerada, pero la gran mayoría de los venezolanos siguen sumidos en la pobreza, y eso se evidencia con el éxodo de venezolanos que no ha frenado. De hecho, las remesas de los migrantes venezolanos son también un factor para la supervivencia de familias aquí en Venezuela. Óscar, hablemos del sector petrolero, ya nos lo comentabas ahora. Hemos visto cómo en los últimos meses Estados Unidos ha flexibilizado ligeramente sus sanciones ante la creciente demanda mundial por el bloqueo a Rusia. ¿Cuáles crees que pueden ser las perspectivas en este 2023? Bueno, reactivar la industria petrolera de Venezuela requiere mucho más que solo levantar las sanciones. Necesita una inversión a largo plazo para reconstruir la industria, las refinerías y, bueno, todo el aparato que está para muchos expertos en ruinas. Esto es posible ya que el potencial que tiene Venezuela es enorme, como todos sabemos, pero hasta que no haya una estabilidad política, económica y social, es muy complejo atraer ese tipo de inversión a largo plazo, y en el 2023 dudo que se reactive lo suficiente para sacar al país de la crisis. Hay que ver qué avances se logran este año para salir de la crisis y luego ver cómo reactivar la industria petrolera y aumentar su producción. Óscar Schlenker, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo. Cambiamos de tema, Silvia, vamos en el plano de noticias internacionales. Así es, nos vamos a enfocar ahora en Ucrania, porque Reino Unido afirmó este miércoles que las decenas de muertes de soldados rusos en Nochevieja en una escuela de Makivka en Donetsk se deben a prácticas poco profesionales de Moscú. El Kremlin eleva a 89 los soldados muertos en el bombardeo y culpa del incidente a sus propios reclutas por usar teléfonos celulares. Mientras tanto, intensifica sus ataques contra la infraestructura civil ucraniana y planea defenderse con misiles de crucero hipersónicos. Moscú ya envió una fragata armada con estos misiles al Océano Atlántico. El presidente ruso Vladimir Putin participó por videoconferencia en la puesta en activo de una nueva fragata equipada con misiles, pero el acto parece de carácter distractivo. Las críticas a la cúpula militar aumentan luego de que las tropas rusas sufrieran graves pérdidas en Jersón y Makivka. Moscú afirma que 89 soldados rusos murieron en Makivka, un número mucho mayor del que se anunció al principio. Se estima que perecieron en la escuela donde se alojaban en una zona controlada en parte por Rusia en el este de Ucrania. Según los oficiales, los soldados no actuaron correctamente. Una comisión está investigando las circunstancias del incidente, pero la clave principal de lo sucedido es que los soldados prendieron y usaron los teléfonos móviles, a pesar de estar prohibido cuando se encontraban en el radio de alcance de las armas enemigas. Esto permitió al enemigo localizar y determinar las coordenadas de ubicación de las tropas para atacarlas con misiles. Las ceremonias de duelo este martes aquí en Samara se suceden en toda Rusia. Las investigaciones de la Comisión Militar continúan. Mientras tanto, algunos políticos y comentaristas militares arremeten contra los líderes militares rusos en redes como Telegram y claman por venganza.
El vicepresidente de la Duma, Andrei Medvedev, afirma que albergar a las tropas en edificios y no en búnkeres es como ayudar al enemigo. Al tiempo que Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura civil, Ucrania planea protegerse con un nuevo sistema de misiles hipersónicos. Estoy seguro de que estas armas tan potentes protegerán eficazmente a Rusia de posibles amenazas externas. Con estas palabras, Putin despachó a la nueva fragata y sus misiles hipersónicos a una misión de adiestramiento. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que su país entregará tanques ligeros de fabricación francesa a Ucrania. El anuncio se produjo tras una llamada telefónica con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Otros gobiernos se han mostrado reacios a enviar armas similares para evitar el riesgo de una escalada del conflicto. El nuevo gobierno israelí presentó este miércoles un plan para reformar el sistema judicial del país, el cual pretende debilitar a la Corte Suprema. Las propuestas supondrían que el Parlamento del país podría anular algunas decisiones del Poder Judicial con una mayoría simple. Los críticos afirman que el plan pondrá en peligro el sistema de controles y equilibrios de Israel y socavará sus instituciones democráticas. Las autoridades iraníes han puesto en libertad bajo fianza a la reconocida actriz Taraneh Ali-Dosti. En Twitter se la podía ver celebrando su liberación. La ganadora de un Oscar fue detenida hace casi 3 semanas tras criticar la represión de las protestas antigubernamentales. Ali-Dosti había publicado al menos 3 mensajes respaldando las protestas en Instagram antes de que su cuenta fuera desactivada. Y en Cuba, cientos de personas hacían fila desde la mañana de este miércoles frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que comenzó a otorgar visados migratorios para los cubanos 5 años después de haberlos suspendido por decisión de la administración Trump. El reinicio de los trámites coincide con el mayor éxodo de cubanos a los Estados Unidos. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.